Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos la unidad número 5 relativa a la contestación de la demanda. El responde de demanda constituye el ejercicio del derecho de defensa y a través del mismo el accionado solicita el rechazo de la demanda instaurada por el actor, desconociendo los hechos articulados por él mismo o reconociéndolos, pero atribuyéndoles efectos jurídicos contrarios a los pretendidos por el demandante, o bien afirmando la existencia de una relación o situación jurídica sustancial con efectos contrarios a los de la pretensión actora. El Código Procesal Civil y Comercial de la provincia establece en el artículo 354 que la contestación de la demanda se formulará por escrito y se ajustará en lo aplicable a lo dispuesto en el artículo 335 del presente Código, que es el relativo a la demanda. El demandado tendrá la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados y la emisión o recepción de la correspondencia. Al respecto, su silencio y sus respuestas evasivas se deberán estimar como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. El mismo efecto tendrá la negativa meramente general, en el caso de que no existe una negativa particular de los hechos principales y de un relato de su propia versión de lo acontecido que la contradiga. En cuanto a los documentos, se lo tendrá por reconocidos, emitidos o recibidos según el caso. Esta carga no regirá respecto de los representantes designados en juicios universales, el defensor oficial y el demandado que interviniera en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos, suscribió los documentos o recibió y emitió la correspondencia, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. Entonces, hemos dicho que la contestación de demanda hace referencia al ejercicio del derecho de defensa del demandado, donde deberá rebatir la cuestión introducida por el actor en la demanda con relación a cada uno de los puntos vertidos en aquella. En efecto, con relación a los hechos, la carga consiste en reconocer o negar categóricamente cada uno de ellos. Es importante que se tenga en cuenta esta cuestión porque el silencio o la respuesta evasiva o la mera negativa general se estimará como reconocimiento de la verdad de tales hechos. Dejando de lado el reconocimiento expreso, frente a cualquiera de las tres hipótesis referidas, el tribunal está obligado a tener por reconocido aquellos salvo prueba en contrario. Corresponde tener en cuenta que solo se podrá probar por parte del accionado sobre los hechos que asevere, además de los articulados por la contraria. Los hechos a los que se aplica lo expuesto son los personales del accionado y no los de los terceros, salvo en cuanto a estos últimos, aquellos en los que el demandado ha tenido intervención o participación. Con respecto a los documentos, también le corresponde la carga de desconocerlos en forma expresa y circunstanciada. De no hacerlo así, se le tendrá por reconocida la autenticidad de los mismos. Debe hacerse constar que ello ocurrirá con aquellos que le son atribuidos al demandado. No se admite prueba en contrario. Mientras que en relación con los que no se le atribuyen, no rige la carga procesal anotada. Con respecto a la correspondencia, el incumplimiento de la carga referida hace que se les tenga por emitidos o remitidos y recibidos nuevamente sin admitirse prueba en contrario. Como ya hemos dicho, los apartados anteriores no rigen en aquellos casos en los que interviene el defensor oficial o un sucesor a título universal del demandado, quienes pueden no llevar a cabo tales negativas y reservar respuesta al respecto para luego de producir la prueba. Finalmente, se debe decir que el responde a la demanda es la oportunidad para oponer las defensas de fondo, esto es, aquellas que no hubiera puesto en las etapas procesales previas. Con respecto a la estructura, es similar a la demanda en relación a la suma, luego la presentación, luego el objeto. Allí se consignará: vengo por este acto a contestar la demanda instaurada en mi contra o en contra de mi mandante. Ahora bien, luego se da la negativa de los hechos, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, que debe ser exhaustiva de conformidad con lo estudiado respecto a las cargas establecidas en el artículo 354.
Luego de la negativa irá la verdad de los hechos, que en ese acápite se contará lo mismo, una descripción similar a la de los hechos de la demanda por parte del actor. En la verdad de los hechos, el demandado vierte su versión de los mismos. Luego, la etapa de impugnación, ya sea de rubros, de montos reclamados o de pruebas ofrecidas, en cuya oportunidad le corresponderá fundamentar la improcedencia de cada una de las cuestiones que estime pertinente, que el monto pretendido es excesivo, que la medida de prueba es inconducente, etc. Otra cuestión que puede plantear el demandado es la pluspetición inexcusable. Se encuentra establecida en el artículo 87 del Código de Procedimiento de la Provincia, en la que se establece que el litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Si no hubiese existido dicha admisión o cuando ambas partes incurrieran en pluspetición, regirá lo dispuesto para el vencimiento parcial y mutuo. Finalmente, no se entenderá que hay pluspetición a los efectos determinados en este artículo cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas, o cuando las pretensiones de las partes no fuesen reducidas por la condena en más de un 20%. Es decir, el actor puede manifestar que ha habido pluspetición inexcusable por parte del actor, pero deben darse los supuestos establecidos en este artículo. De lo contrario, se rechazará. A continuación, el acápite relativo a las pruebas, que ya comentamos, luego el planteo del caso federal, el derecho y el petitorio. En este aspecto es igual a la demanda. Con respecto a las excepciones procesales, son aquellas defensas que articula el demandado, pero se distinguen, tienen una característica propia que hace referencia a la materia a la que refieren, que en general se trata de incumplimientos de requisito de la demanda. Por eso se llaman excepciones de previo y especial pronunciamiento. Lo contrario serán defensas que estarán determinadas por el juez en el momento de dictar sentencia. La forma de deducirlas, plazo y efectos. Las oposiciones que se mencionan en el artículo siguiente, es decir, en el 346, se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento en un solo escrito conjuntamente con la contestación de demanda o la reconvención que veremos seguidamente. La excepción de prescripción se resolverá como previa solamente si la cuestión fuere de puro derecho. De lo contrario, como ya dije anteriormente, se resolverá como defensa en el momento de dictar sentencia. La presentación de oposiciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención en su caso, salvo si se tratare de las de falta de personería y defecto legal. Es decir, en esta oportunidad es importante destacar que si no se trata de excepción de falta de personería o de defecto legal, se deberá contestar la demanda conjuntamente, porque de lo contrario no habrá otra oportunidad, dado que no suspende el plazo para contestarla. Las excepciones admisibles se desarrollarán seguidamente, pero las voy a pasar a nombrar. Incompetencia, falta de personería de las partes o sus representantes por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente, falta de legitimación para obrar cuando fuere manifiesta, de lo contrario, si no es manifiesta, se podrá tratar como defensa de fondo, al igual que la prescripción en caso de que no fuere de puro derecho. Por otro lado, litispendencia, defecto legal en el modo de proponer la demanda, cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento del derecho, defensas temporarias. Es decir, la existencia de incompetencia, excepto lo previsto en el artículo 19, último párrafo, cosa juzgada, falta de legitimación, falta de personería o litispendencia podrá ser declarada de oficio. La admisión de la excepción de incompetencia determinará la apertura a su respecto de la vía incidental. El proceso principal continuará válidamente su trámite hasta el tiempo del dictado de la sentencia definitiva, salvo que se tratare de incompetencia por razón del territorio, la que determinará la suspensión del proceso hasta tanto se dicte resolución a su respecto. Como ya nombré anteriormente, luego se desarrollarán una a una las excepciones procesales. Ahora bien, en el caso de la reconvención, esta se encuentra estipulada en el artículo 355 del Código de Procedimiento de la Provincia,
estableciéndose que al contestar la demanda, el demandado podrá deducir reconvención, cuando ésta deba sustanciarse por el mismo procedimiento de aquella y corresponda a la competencia del tribunal interviniente. Serán aplicables en lo pertinente todas las reglas establecidas respecto de la demanda. La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaran de la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda. La reconvención es la demanda que promueve el demandado contra el actor, conjuntamente cuando contesta la demanda instaurada por el actor. La admisibilidad de la reconvención está condicionada a que se trate de una pretensión cuya competencia corresponda al mismo juez de la demanda, que se sustancie a través del mismo procedimiento y que exista relación de conexidad entre ambas pretensiones. La preclusión de la posibilidad de reconvenir se produce conjuntamente con el vencimiento del plazo para contestar la demanda. Solamente proceden los procesos de conocimiento, es decir, meramente declarativos, de condena y determinativos, excluidos los procesos de ejecución y cautelares. De la reconvención se corre traslado al actor por el término de 10 días. Y con respecto a la estructura de la demanda, luego del objeto que será contestar la demanda instaurada por el actor, seguramente habrá un acápite relativo a la deducción de la reconvención. Y en la verdad de los hechos, el demandado vertirá su propia versión de los mismos, incluyendo aquellos relativos a la demanda que promueve contra el actor. Eso es todo, muchas gracias.